Como sabrás, el próximo 5 de noviembre son las elecciones americanas, y es normal que esto preocupe a tus inversiones, ya que las políticas que pueden adoptar uno u otro candidato pueden afectar para bien o para mal al mercado de acciones y por tanto a tu inversión y a tus ahorros. En este vídeo vamos a ver cómo puede afectar que gane bien Kamala Harris por el Partido Demócrata o bien Donald Trump por el Partido Republicano. Es cierto que al mercado de acciones le importa más bien poco quién gobierne. En este gráfico vemos los retornos que ha tenido el mercado si hubiéramos estado invertidos solo durante periodos demócratas, solo durante periodos republicanos, que son las dos líneas azules de abajo, y si hubiéramos estado invertidos independientemente del candidato que ganó en su día. Como vemos, la estrategia adecuada es la de mantener nuestras inversiones gane quien gane. Y es que, como digo, al mercado bursátil le importa más bien poco quién gobierne, pero es verdad que las noticias pueden afectarle a corto plazo. En este gráfico vemos cómo los retornos de las acciones aumentan justo antes de empezar el periodo electoral, pero van disminuyendo según se acerca. Y los meses siguientes a unas elecciones, de media, siempre han sido un poco negativos para el mercado de acciones. Ahora bien, si no nos basamos en el corto plazo y nos basamos en una estrategia a medio y largo plazo, podemos ver cómo no hay grandes cambios entre un año no electoral y un año electoral. De media, los años electorales han tenido retornos de en torno al 11%, mientras que los años no electorales han tenido retornos en torno al 11,6%. De media obtenemos un 11,5%, pero como vemos la diferencia no es demasiado notable. ¿Será este año diferente? Pues puede ser que sí, pero no directamente por quién gane o quién pierda, sino por sus políticas y cómo estas políticas pueden afectar a la política monetaria. Ya sabes, las subidas o las bajadas de los tipos de interés, que estos años atrás y los próximos años van a ser los grandes protagonistas y los que sí que van a tener un gran efecto en el valor de nuestras acciones, ya que el gobierno estadounidense es el mayor cliente de la Reserva Federal, que es la que decide si sube o baja los tipos de interés. Las políticas de ambos candidatos sí que pueden tener un gran efecto en la inflación, que es en lo que se basa la Reserva Federal para subir o bajar los tipos de interés, y por lo tanto los tipos de interés, que al final es lo que sí que afectará al mercado bursátil. La Reserva Federal ha sido muy clara diciendo que quiere mantener la inflación en un nivel estable en torno al 2%. Vamos a repasar una por una las políticas de ambos candidatos y vamos a ver cómo pueden afectar estas a la inflación y por tanto a los tipos de interés. Tal vez la medida más abrupta o que más efecto puede tener en las decisiones de la Reserva Federal es el aumento de la deuda que proponen ambos candidatos, ya que al final esto es dinero que usará el gobierno y pondrá en circulación, por tanto aumentando la inflación. En este gráfico podemos ver las proyecciones del déficit del presupuesto estadounidense. Con el gobierno de Trump, para 2034 habríamos aumentado la deuda en 5,8 trillones, mientras que con el plan de Kamala Harris lo hubiéramos aumentado en 1,2 trillones. Esto, además de afectar a la inflación, también tendría un efecto adverso sobre el dólar, que no está en su mejor momento, lo cual tampoco parece una política demasiado correcta el aumentar excesivamente la deuda de este país. Una de las medidas en la que ambos candidatos coinciden es en la de construir más casas. De una manera o de otra, no son demasiado claros en cómo lo piensan hacer, pero sí que piensan adoptar políticas que consigan solucionar el problema de la vivienda en Estados Unidos, donde se han disparado tanto los precios de comprar una vivienda como los precios del alquiler. Si consiguieran construir más viviendas, el precio de estas bajaría, lo que haría que se redujera la inflación. Con lo cual, una buena política por parte de ambos a la hora de evitar que la Reserva Federal suba los tipos de interés. El precio de la energía también afecta notoriamente a la inflación. Y aquí sí que encontramos grandes discrepancias entre las políticas de un bando o de otro. Trump propone aumentar la producción de energía a través de combustibles fósiles y de tratar de obtener más petróleo de unas fuentes más rentables. En este gráfico vemos cómo los precios del petróleo se mantuvieron mucho más bajos durante el periodo en el que Trump gobernó que los periodos anteriores y posteriores. Puede ser bueno para la inflación a corto plazo, pero si pensamos a largo plazo, los combustibles fósiles y el petróleo
no parece que sean una estrategia demasiado adecuada a adoptar. Kamala Harris, por su parte, propone aumentar la inversión en energías renovables, lo que a corto plazo podría suponer un aumento en el coste de la energía, ya que estas fuentes de energía renovable cuesta un tiempo ponerlas en funcionamiento y que realmente proporcionen esa energía para la que están diseñadas. Por lo tanto, es cierto que las políticas de Trump, aunque no sean sostenibles a largo plazo, podrían afectar negativamente a la inflación, por lo tanto manteniendo los tipos de interés. El plan de Kamala Harris es un plan a más largo plazo. Otra de las políticas más importantes y que más efecto puede tener en la inflación es la imposición de aranceles a productos del extranjero. Y aquí Trump parece mentira que sea un candidato del polo liberal, ya que propone aumentar masivamente los aranceles, sobre todo en China, en el que pretende imponer aranceles de hasta el 60%. Y esto puede afectar muy negativamente a la inflación, ya que al final estamos yendo en contra de la economía. Estamos asignando los recursos de forma no eficiente, imponiendo estos aranceles. Por su parte, Kamala Harris propone aumentar los aranceles estratégicamente en sectores en los que Estados Unidos pueda ser competitivo, y así no depender tanto de la producción extranjera. Depender en gran medida de la producción de otros países puede ser un error, como vimos en los tiempos del COVID, en el que las cadenas de fabricación de coches tuvieron que parar por esa falta en la producción de semiconductores. Y finalmente tenemos que hablar de las políticas bélicas que pueden adoptar ambos candidatos. Como sabemos, tanto en Ucrania como en Israel y Gaza, estamos viviendo unas guerras terribles. Y las políticas que pueden adoptar Trump y Kamala Harris pueden afectar, por supuesto, a la economía, a la inflación, a los tipos de interés y, por tanto, al mercado de acciones. Y es que cuanto más se intensifiquen estas guerras, el precio del petróleo y del gas podrían aumentar, afectando, por tanto, a la inflación. Además, cualquier efecto que intensifique estas guerras es una desgracia contra los derechos humanos. Y aunque no sabemos cómo reaccionarán ambos candidatos, seguramente el gobierno de Trump sea más drástico en estas guerras. Y hasta aquí el resumen de cómo puede afectar que gane uno u otro candidato en las próximas elecciones del 5 de noviembre que tendrán lugar en Estados Unidos. Como hemos visto, no parece que el mercado de acciones se interese demasiado por quién gana o quién pierde las elecciones. Pero es verdad que las políticas de uno u otro candidato pueden afectar positiva o negativamente a la inflación, por tanto a los tipos de interés y por tanto al mercado de acciones. Sin más, me despido, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des al botón de me gusta, que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios tu opinión y de qué te gustaría que hablemos en un próximo vídeo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.